Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une. Claro que el Caribe nos une este sábado, 13 de septiembre 2025. Y nos une porque estamos en línea recta ya con la apertura de la Feria del Libro el 25 de este mes. Pero, además, en la Alianza Francesa, la exposición de Raúl Recio, el paisajismo de Raúl Recio. Y vamos a decir cómo se hace francofonía también con artes visuales. Y no podíamos, siendo Caribe como somos, dejar de lado la memoria de Frantz Fanon en su centenario aniversario. Y queridos amigos, ¿cuánto nos han escrito para demostrar su contentura con el programa? Pero tú sabes qué, Gustavo, lo que yo quiero es que me escriban, sí, pero que se inscriban más. Si ustedes quieren cada vez mejor programa, inscríbanse, porque cuanto más grande es el banquete, más seremos los que disfrutemos. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Queridos amigos, por el mar de las Antillas no fue un papel en vano. Hubo papeles, libros de pensamiento. Y las Antillas nos han dado muchos referentes intelectuales de un alto nivel universal. ¿Cómo vamos a dejar de pensar en ese patrimonio intelectual que no tiene nada que envidiarle al pensamiento occidental ilustrado? El Caribe ha tenido su propia ilustración. ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta a pensadores abiertos y críticos como Lamin del Caribe anglófono, Césaire del Caribe francófono, Martí del Caribe hispano, Hostos, Juan Bosch, tantos, tantos, tantos y tantos más? Pero este año celebramos a Frantz Fanon, ese francófono Frantz Fanon que nos dejó esa obra sublime, Piel negra, máscaras blancas, pero también Los damnificados de la tierra, pero también por la Revolución Africana, y también el año quinto de la Revolución Argelina. Pues sí, se celebra el centenario de Fanon en el mundo entero, y todo el mundo afro-caribeño, afroamericano, celebra su memoria. Nació el 20 de julio de 1925 en Fort-de-France y murió con 36 años en el 61 en Washington. 36 años. Entonces, tenemos que pensar en él con la simple consideración de esta reflexión que nos pone a pensar. Estamos llamados por la intensidad de una vida tan corta, la intensidad de una vida que nos pone en evidencia toda la problemática que han sufrido los tres continentes en la colonización y en la descolonización. No podemos dejar de pensar que por muy breve que haya sido su vida, su acción nos dio nacimiento a un pensamiento libre. Piel negra, máscaras blancas en el 52. En el 59 sale
el año 5 de la Revolución Argelina, en el 61, antes de morirse, los damnificados de la tierra. Han habido también editoriales póstumes en el 64 sobre sus escritos políticos. Muchos han visto en él ese rechazo intenso frente a la facilidad de las categorías, frente a la certidumbre tranquila y sumisa. Él ha demostrado que un negro caribeño no podía ser mandado a hacer una guerra en contra de la libertad en Argelia. Por eso él se sumó a los revolucionarios argelinos que clamaron por su independencia. Nació en Martinica en una familia de la pequeña burguesía bien establecida, y él en el 59, a principios del 59, ya tenía todo un pensamiento forjado. Y es que 20 años antes, frente a la Segunda Guerra Mundial, entendió que esos barcos que estaban en las aguas del Caribe, que esos barcos estaban buscando a jóvenes martiniqueños para ir a luchar contra el nazismo, y que después esos mismos barcos buscaron a martiniqueños para impedir la independencia de Argelia. Entonces, hay que entender que cuando regresa en el 45 a Fort-de-France en Martinica, entonces se prepara frente a la vida y se queda en Blida hasta el 56, ya que en Blida pudo entonces establecerse el 23 de noviembre en Argelia en el 53. Obviamente, todo el pensamiento de Fanon se ha manifestado al lado del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Primero como médico, porque era psiquiatra. Les ofreció apoyo científico, médico, y estableció también posiciones internacionales en favor de Argelia libre. No nos podemos olvidar de ese hombre que, más allá de las posiciones políticas, como psiquiatra supo entender las dificultades del hombre blanco, del ciudadano blanco, para entender el mundo de la africanía. Y él escribió lo siguiente: es el hombre blanco que ha creado mentalmente el racismo frente al negro. Entonces, hay que enfrentarse para revelar nuestras verdades, y tenemos que confirmar que somos libres de igual manera que cualquier ser humano. Pero no podemos ver únicamente, ¿verdad?, su posición frente al ser negro, frente a África. Tenía posiciones de pensamiento político abierto, libertario. Abierto y libertario. Entonces, hoy celebramos el 50 aniversario de la muerte de Fanon, que no solamente supo condenar el colonialismo como colonialismo político y geopolítico, sino que estudió y analizó con arte y sabiduría las consecuencias alienantes del racismo. Tuvo una vida
que lo condujo al compromiso. Se posicionó en el 54 en Argelia, en la Guerra de Liberación, y tuvo esa trayectoria fulgurante que en el 52 nos regala para siempre y para el universalismo libre, pensante y ilustrado, Piel negra, máscaras blancas, editada en la editora francesa en el 52, Le Seuil. Una maravilla poder repensar el mundo a través de la voz de Fanon. De Quisqueya al mundo. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y este sábado 14 el Caribe nos va a unir mucho más, ya que lanzamos para ustedes los próximos programas que le darán seguimiento continuo y preciso a la FIL, Feria del Libro Internacional de Santo Domingo 2025. Estamos aquí con su director, Joan Ferrer, que nos va a decir, don Joan, cuál es la, digamos, la marca de la Feria 2025 y en qué es diferente de las demás. Buenos días, Delia. Buenos días a tus radioescuchas. Es un placer para mí poder comunicar las incidencias y las novedades de la 27ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. En primer lugar, esta feria tendrá por eje temático la literatura infantil. Sembrar nuevos lectores es construir una sociedad de mejores ciudadanos. En ese sentido, la feria tendrá una presencia potente de editoriales infantiles. De hecho, hemos dedicado un pabellón específico para las editoriales infantiles que van ahí a exhibir y vender su oferta. Del mismo modo, la feria tiene por invitado a Fran Moya Pons, historiador dominicano, una persona que ha escrito y leído el Caribe de manera profusa. Y en adición, tenemos pues la red de ferias y festivales de América Latina como invitados. Y esto lo que pretende es insertar no solo la feria, sino toda la cadena del libro y el mundo editorial de República Dominicana en el escenario ferial internacional. Tenemos Bogotá, sí, México, Buenos Aires, etcétera. Otro aspecto muy importante, y viéndolo desde la óptica caribeña, es que esta feria se ha convertido o tiene una presencia importante de puertorriqueños, lo que redunda en digamos, un evento de magnitud regional, de tipo regional, que pretendemos se siga extendiendo por todo el Caribe y siga aglutinando a las demás islas del arco antillano en esta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Bien, si bien entiendo por el hecho de invitar a los profesionales de las ferias internacionales de América Latina y del mundo, hay una intención de internacionalizar la nuestra. Es correcto. De internacionalizar la nuestra, y en la medida en que se internacionaliza la nuestra, se internacionalizan nuestros autores y se internacionalizan nuestras editoriales. O sea que es una ecuación de ganar, ganar. Claro, eso también implica abrir espacio en nuestra feria para editores independientes de esos otros lugares y para autores de esos otros lugares que encuentran en esta feria una plataforma para exponer sus obras. Puerto Rico es una gran nación literaria. Me gustaría que, más allá de las editoras que tienen, editoras profesionales, si viene algún escritor o alguna escritora de la Isla del Encanto. Bueno, la delegación de Puerto Rico es tan amplia, son alrededor de 40 escritores puertorriqueños que vienen. Ajá. Muchos de ellos publican con Isla Negra, con Editorial Isla Negra. También tenemos una participación notable de la Universidad de Puerto Rico, viene su rectora, viene
te puedo decir, tengo los nombres, pero una lista tan amplia que se me escapan, pero te digo, tenemos no solo escritores, sino tenemos feriantes de Puerto Rico. De Puerto Rico. Siendo la feria dedicada a Frank Moya Pons, también tenemos historiadores de Puerto Rico Qué bien. que vendrán a la feria. Tendremos presencia de Colombia, que vienen con sus editoriales. La feria se va internacionalizando. En primer lugar, porque las editoriales internacionales están poniendo el foco en los autores dominicanos y los están publicando. Este año tenemos alrededor de 21 nuevos títulos de autores dominicanos publicados por editoriales de España, México y los Estados Unidos. En segundo lugar, porque las editoriales internacionales que nos visitan también empiezan a atraer por cuenta propia a sus autores. Y eso significa que la feria va creciendo en prestigio, va creciendo en importancia, o sea, se va dimensionando en el universo de ferias alrededor del mundo. Bien. Frank Moya Pons, queridísimo y admirado historiador, que además tiene la gracia de ser francófilo y de tener una historia de las Antillas que fue traducida al francés. Y realmente qué interesante que lo inviten porque es con la historia con H mayúscula que literatura hace historias con H minúscula. ¿Eh? Me gustó. Mira, a tono con tu programa, y vuelvo y te repito, Fran Moya Ponce es una gente que ha investigado y ha escrito el caso. Totalmente. Por eso entendemos que es un catalizador, que es algo, Sí. contribuye a tender puentes entre esa comunidad caribeña, puentes históricos, identitarios, literarios, Sí, que siempre son necesarios y provechosos. sí, no, y es un hombre de muchas luces, de un gran sentido del humor, de una elegancia intelectual como pocos. Así que invitamos, ¿verdad?, con anticipación y en preámbulo a todos nuestros oyentes de Caribe Somos, de darle seguimiento a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025, que en su nueva fórmula nos va a llevar mucho más lejos. Inicia el 25 de septiembre y concluye el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura, Juan Muy Pablo Duarte. bien, gracias, Joan. Muy Merci. amable. Merci à vous. De par en par. De par en par con nuestra Bienal Nacional 2025. Tenemos que bajar las aguas de tanto bochinche y de tanto pleito. La Bienal Nacional 2025 se ha dado y los críticos, los profesionales de selección y premiación han dado su veredicto y ese veredicto está ahí, guste o disguste. Y eso es una realidad, porque yo como profesional de literatura y de las artes, pues hubiese dado otros premios, hubiese dado otra selección, mas sin embargo, eso es lo que tenemos. Ahora bien, la Bienal Nacional de Artes Visuales es un valor adquirido de la dominicanidad y hay que respetarla. Y es verdad, flojísima, pobrísima y en muchos casos feísima. Pero ¿qué vamos a hacer si el jurado de selección seleccionó? Si el jurado de promoción premió. Ese no es mi resultado, pero eso es lo que hay. Y dentro de lo que hay cosas que hay que tomarlas en cuenta. Personalmente, no voy a entrar en el bochinche de la palmera. Ahora mire, a mí lo que me gusta son las palmeras en la naturaleza.
Y las palmeras en la naturaleza son más bellas que cuando me la desplazan para ponérmela en una maceta y decirme que es una escultura, un performance, o vete a saber qué. Pero tuvieron ese atrevimiento, pero no es un atrevimiento de coraje, de facilidad, y yo diría que hasta de bufeo, pero ese es el resultado. Pero que nadie me venga a decir a mí que ahora hay que crear camarillas, escaramuzas, trincheras para que se anule un premio. Ese premio se dio. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo digo a la clara. Que definitivamente ya con esta experiencia y la anterior, los comités, el comité de la Bienal, decida arrastrar profesionales internacionales de las artes como lo hizo en su tiempo Porfirio Herrera, como lo hizo Sara Herman. No podemos seguir con pobrezas, porque si tenemos jurados pobres, tenemos resultados pobres. Ahora, vamos a utilizar un poquito el humor. Yo hubiese premiado a Cayuco, aunque Cayuco siga siendo Cayuco. Y yo hubiese premiado a Yuli. Y yo hubiese premiado a Noa Valle. Yo. Pero eso soy yo. Y tengo que dejarme llevar por el resultado de un jurado que hay que asumirlo en su resultado. Y lo siento, pero por favor, detengan las trincheras de bochinche, de rebú. No. Vayan al pensamiento crítico. Y con recurso del método, el pensamiento crítico construye, el chisme destruye. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Tan abierta, abierta así de par en par, como en la obra de Salvador Dalí. Ventana abierta con un azul maravilloso y celestial para ti, María Cristina Camilo. Fuiste destacada actriz, locutora, presentadora, y realmente ofreciste al país la comedia más digna, el teatro más elegantemente popular. María Cristina Camilo nació en San Francisco de Macorís en 1917 y ya en el 52 se convirtió en la primera mujer en aparecer en una pantalla de televisión. Acuérdense del programa, aquellos que son de la promoción de mis padres y de la mía, ¿verdad? Romance campesino de La Voz Dominicana en el Canal 4. Ella, María Cristina, rompió barreras con muchas oportunidades que tuvo para ejercer la comedia, el arte teatral, la comunicación, en todos los medios dominicanos, con la elegancia de su voz y la perfección de su palabra. Fue realmente ella quien abrió camino para tantas comunicadoras dominicanas. Ella es un ícono, un ejemplo de nuestra televisión nacional. Se destacó obviamente también como conductora de programas culturales y de orientación. Acuérdense de Cosas de mi Tierra, La Vieja Colaza, Felipa y Macario. ¿Quién va a olvidar esto? Su primer trabajo, recuérdense que como locutora fue en el 48, en la capital, y en pocos días
de trasladarse de San Francisco, ya la habían contratado para la voz del Yuna, pero supo prepararse, formarse, ejercer la capacitación y así fue como se graduó de locutora y actriz y pudo participar en más de 10 películas. Pero acuérdense nosotros, mi generación y la de nuestros hijos, Abuelos 911, tan simpática serie, tan simpático programa. Entonces es obvio que lamentamos todos su partida, pero le tocó con esa dignidad, ese cuerpo de mujer, esa voz cristalina, limpia. Es grandiosa y orgullo para todas nosotras, las comunicadoras, vengamos de donde vengamos. Agradecemos todo el legado y sobre todo su bonito y buen hablar, su excelente pronunciación. Pido abiertamente que en el país se abra un instituto de locución y comunicación con el nombre de María Cristina Camilo. María Cristina Camilo, que Dios te bendiga siempre. A rienda suelta. Queridos amigos, esta rienda suelta la voy a dedicar a los escritores, los artistas y los intelectuales dominicanos, que para mí son un milagro de Dios. Óigame bien, cuando yo llegué a este país, no sabía que había tantos escritores y ninguna casa editorial, pero escritores a cuenta de autor en la famosa Búho y en otras, muchos autoeditados. Y qué bueno que tuvieran la generosidad de autoeditarse y publicarse, porque entonces, ¿dónde los íbamos a conocer? ¿Dónde íbamos a acceder al libro, a la publicación? Y realmente eso para mí fue un auténtico surrealismo. Escritores. Y revistas especializadas de crítica literaria. Aquí había una revista excelente cuyo título se llamaba Letra Grande. Todos hemos escrito en letra grande. Una revista de crítica, pero dentro de esa revista habían críticas de nivel internacional, pero yo misma publiqué una entrevista que le hiciera a Julio Cortázar. Y claro, el tiempo pasa y seguimos sin editoras, pero seguimos publicando. ¿Cuál es la diferencia? Que gracias a esos intentos y a esas resistencias frente a la ausencia profesional, existe la literatura dominicana. Existe. Y porque existe, hubieron editoras internacionales como Ciruela que se interesaron, publicando a Marcio Veloz Mayolo, a Bosch, publicando a Andrés L. Mateo, y los escritores dominicanos tuvieron el arte y la manera de hacerse un camino. Los poetas, mandando sus poesías en antologías internacionales, a las traducciones, y la cuentística también. La cuentística también. De tal manera que en muchas universidades del mundo tenías disertaciones e investigaciones sobre literatura cuentística, narrativa dominicana, poética dominicana, sin que existiera el libro, pero hubieron publicaciones confidenciales
que permitieron llegar a él. Entonces, el misterio es el siguiente. ¿Por qué en este país, con la mayor feria del libro internacional del Caribe y América Central, tenemos tantos escritos? Óigame, y la Biblioteca Nacional que tenemos, pero una biblioteca, y no hay una editora. No hay una editora. Entonces, si un millonario, hombre de negocios, inversionista, se atreviera a invertir en una casa editorial que no solamente editaría para los autores dominicanos, que si tuviera visibilidad y estudio de mercado y estudio de espacio, podría capitalizar editoras del Caribe. Cuba se está cayendo a pedazos. Casa de las Américas está por el piso. ¿Tú sabes los autores cubanos que se podrían publicar en Dominicana? Y Puerto Rico, ok, Puerto Rico tiene Isla Negra, que es una excelente editora, que inclusive Isla Negra publicó a Rita Indiana. Pero aquí en Dominicana, con la Feria Internacional del Libro, podríamos tener una o dos editoras, porque han habido intentos. Cielo Naranja, de a poco, casas editoriales confidenciales que han hecho su trabajo, pero una casa editorial con sello y marca país, pero señores, los que tienen flotando tanto capital, no dejen que la inflación derrumbe el valor del dinero, inviértanlo en editoras. O pero una publicación de excelencia tiene una tirada de 1,000, 2,000, 3,000 y se sigue repitiendo. Después te compran los derechos de autor. Hay que atreverse con la literatura dominicana. Atreverse. Óigame. Si aquí la cuentística de Juan Bosch ya está bueno, de tener la cuentística de Juan Bosch editada por la editora nacional, que hay que felicitarse de que exista una editora nacional, que por cierto esa editora está retomando temas literarios que está publicando bajo la dirección de Rubén Lamarche. Pero lo que sería hacer una antología razonada de la cuentística de Bosch, con un sello de una editora que la difunda en el mundo. Y Virgilio Díaz Grullón, que Virgilio Díaz Grullón en Alcalá de Henares corrió para el premio Cervantes y fue señalado, pero la representación diplomática de la embajada no hizo la claque que hay que hacer para empujar al que te han señalado. Los cubanos sí saben hacer, y los mexicanos, cócteles, cenas, llamar a intelectuales, a profesionales. El pobre Virgilio Díaz Grullón se quedó colgando, señalado para el premio Cervantes, y nadie lo apoyó. Una de las mejores y mayores cuentísticas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, dominicano. Y cuando tú recoges la literatura dominicana contemporánea, existe por el esfuerzo, el atrevimiento y la autorresponsabilidad. ¿A que ustedes creen que Rita Indiana hubiese tenido el éxito que tiene y el posicionamiento que tiene si no se hubiese ido para Puerto Rico, de Puerto Rico para Estados Unidos, de Estados Unidos ponerse a correr en los concursos internacionales? Ella
se respetó y tomó en serio su carrera. Y hoy la tenemos en Estados Unidos y es una de las mayores escritoras mujer postmoderna del siglo XXI, con ruptura, innovación de lenguajes literarios. Pero también Rey Andújar. Entonces, hay que tomar en cuenta la literatura dominicana con profesionalidad y riesgo inversionista. La literatura, sí señor, se merece inversión, promoción, búsqueda de comercio, búsquedas de mercados. Y si esta Feria Internacional del Libro se la dedica a la profesión regional de la edición y del mundo editorial, yo quisiera que de esta feria un banco, una empresa, un empresario diga: voy a montar mi casa editorial. Literatura hay y mucha. Lo que falta es la vehiculación, la promoción. Y sin ediciones no hay obra. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Nos sentimos muy, pero muy contenta por la exhibición que va a tener la Alianza Francesa en su sala de exposiciones con el artista dominicano Raúl Recio. ¿Por qué ponemos a Raúl Recio en francofonía? Lo ponemos porque la francofonía es mucho más que el lenguaje de una lengua. Es el lenguaje de los imaginarios en las artes. Porque la francofonía es la Bienal de Dakar, en Senegal. Es el Mercado del Arte de París. Es el Memorial Acto, la Fundación Clément de Martinica. Es una energía visual muy fuerte. Y Raúl Recio tiene una calidad de lenguaje visual que es muy trascendente de manera comparatista y analítica con la pintura postmoderna de los espacios francófonos. Tiene la alegría de la nueva figuración, la fuerza del nuevo realismo, la ironía de Combas y sobre todo, una especie de libertad permanente de fusionar las artes entre ellas. Por ejemplo, Raúl Recio tuvo relaciones con muchos músicos, entre ellos con los hermanos Rosario, que inclusive les hizo una carátula y les produjo en algún momento un single. Pero Raúl Recio, en obra y color del trópico, es único. Pero si yo tuviera que tener una trascendencia analítica en la obra de Raúl Recio, hay impresionismo, hay simbolismo, hay realismo y sobre todo hay lenguaje de luces y colores a la manera de Gauguin y a la manera de Van Gogh, desde mi perspectiva. Entonces no se pierdan la exposición de Raúl Recio, que ya abrió el jueves 11 en la sala de exposiciones de la Alianza Francesa, teléfono 532-2844, abierto toda la semana y todos los sábados hasta las 2 de la tarde. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. No hay más mar y tierra adentro que salir temprano de la capital un domingo en familia e ir a las cuevas de Cumayasa, carretera después de San Pedro de Macorís, visitar
las cuevas taínas de Cumayasa, pasarse ahí un buen rato y seguir, salir de tierra y llegar al mar, Bayahíbe. Y en Bayahíbe darse el paseo desde Bayahíbe a la Saona. Es una experiencia marítima para sus hijos, para el aprendizaje del mar, para el conocimiento del mar, para saber lo que es un catamarán, porque hasta hay catamaranes que te llevan a la Saona. Y lo más precioso que hay es llegar poco a poco a la Saona y tú ves las columnas pilares y ahí están todos los pelícanos. Y a los jóvenes, a los niños y a mí que soy vieja, me encantan. Entonces, son unos glotones, hambrunos, que cuanto más comida les das, más quieren meterse en la bolsa. Y te da una sensación de llegada como si estuvieras en Grecia, en Mykonos, porque en Mykonos el símbolo es el pelícano que se llamaba Petros. Entonces, qué incidencia de dos islitas que no se conocen y que tienen la misma simbología a nivel internacional. Y ya claro, la Saona ya no es la Saona que yo conocí, desierta y sin habitantes en los años 80. Y ahora la Saona hay restaurancitos, ventorrillitos, paseitos, y te pasas el día. Y tiene una playa maravillosa de arena. Y con esto te quiero decir, mira, qué mejor propuesta para nuestra cápsula Mar y Tierra adentro. Ya tú sabes, adentro Cumayasa y mar Bayahíbe la Saona. Contigo, Delia Blanco.